Hola, bienvenidos nuevamente al Canal 2. Yo creo que hoy vamos a gozar de un programa porque no es fácil encontrar personas como las que tengo en este momento en el estudio. Él se llama Carlos Arturo Peñalosa Rojas. Puede haber muchos Carlos Arturos, yo tengo varios amigos con ese nombre. Hay muchos Peñalosas. Un gran basquetbolista colombiano llamaba Roque Peñalosa. Ajá. Y hay muchos de apellido Rojas. Uno de mis grandes amigos está gerenciando el Banco de Occidente, de apellido Rojas. Pero Carlos Alberto Peñalosa Rojas, el que tenemos aquí y que la cámara les va a enseñar, tiene nada más ni nada menos que 101 años. De manera que no es usual, de verdad, que a un estudio de televisión, que una persona con esa edad suba 3 pisos y llegue aquí sonriente. Mírenle la cara. Allá me ayuda el cámara para que vean a don Carlos Arturo Peñalosa Rojas. Bienvenidos, pues, a este programa. Don Carlos Arturo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Usted cuántos años tiene? 101 años. 101 años. Sí, señor. ¿Qué día nació? 6 de enero de 1921. Así se habla, 6 de enero de 1921. ¿Sí? Bueno, 20, 21, bueno, lo va. Sí. Mire, más de 100 años. Don Carlos, ¿qué se siente cuando usted ve que tiene esa edad y tanta gente le admira y le saluda y se asombra? ¿Qué siente usted a estas alturas de la vida? Pues que quisiera enseñarle a todo el mundo cómo lo hice. Enséñenos, Sí, ¿cómo lo hizo? pues yo lo hice por varios sistemas. Primero, nací en una hacienda ganadera y agrícola. Nació en una hacienda ganadera y agrícola. ¿Dónde? Con mi padre. ¿Dónde estaba la hacienda? En Armero, Tolima. Ah, usted de Armero. Yo soy de Armero. ¿Qué sintió, perdone lo interrumpo, cuando supo la tragedia de Armero? No, yo estaba en Ibagué, en un cargo público en Ibagué. Sí, Y me dio mucha tristeza porque varios familiares míos quedaron ahí, estaban casi de primeros en el chorro del agua, del río. Y entonces eso me causó mucho pesar. Mi padre ya había muerto en Armero, mi padre. Él no alcanzó a ver esa situación. la tragedia. Pero yo tuve que bajar a ver mis otros parientes, ¿no? Que siempre quedaron algunos ahí. Y le dolió mucho. Y le causa a uno mucho pesar, ¿no? Claro. Sí. Sobre todo una cosa importante, Señor. que al presidente le habíamos dicho infinidad de veces lo que iba a pasar. ¿Quién era el presidente? Había este viejito, ¿Belisario? ¿Belisario Betancur? no, así, a ver, ¿Quién era el presidente? uno de edad, de bastante edad. Virgilio Barco. Sería, Virgilio Barco. Bueno, tal vez sí. bueno, pues casi todos son de edad los que suben. En aviones, en carros, porque es muy cerca Armero de Ibagué Sí, y de Bogotá. Y los bogotanos tienen ahí muchas propiedades agrícolas y ganaderas sí, señor. en Armero. Entonces, por aviones y tal, gente fue al Congreso a informarle a los congresistas, va a pasar esto, ¿por qué? Porque hay una represa que está cogiendo el río Lagunillas, se llama, y eso va a causar un desastre. Pero no, eso no pasa nada. O Y sea, al presidente le dijeron, es un señor de Medellín, creo, de Antioquia,
de edad, de más edad, ya murió. ¿Cómo es que se llama? Presidente, Bueno. Virgilio, yo le voy a nombrar a ver si damos con él. Bueno, Virgilio Barco, Julio César Turbay, Belisario Betancur, a ver, López, otro. no, ya los otros más jóvenes, Gaviria, etcétera, etcétera. Bueno, Belisario Betancur. Bueno, ya, le dijeron al presidente, Sí, Paisa, ¿no? al Que presidente, era Paisa. era paisa. Paisa, debe ser Belisario Betancur. Ese va a ser. Belisario Sí, señor, Betancur, Belisario. sí. Y él, pues un poco despreocupado, ¿no? Dijo, eso no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pero eso lo decían los políticos de antes, pero lo dicen los de ahora también. Eso no pasa nada. No, eso sí no es raro. Eso No, que va a ser raro. Claro, Usted me había dicho que nació en una hacienda ganadera cómo no, en Armero. el armero. Bueno, allí estudió su primaria. Sí, Armero era un pueblo importante en esa época. El presidente era un presidente, tampoco me recuerdo el nombre porque hace días ya, ¿no? Sí, hace ratico. Se llamaba San Lorenzo el pueblo. Antes de Armero se llamaba Sí, San Lorenzo. Y pasó en el ferrocarril que había desde Honda hasta Ibagué, había un ferrocarril. Y pasó por ahí, lo hicieron parar y le cambió el nombre de San Lorenzo por Armero, en honor a un patriota tolimense, el nombre de Armero. Ah, ese era un apellido. Sí, ese apellido es Apellido de un. de un nativo de Armero, Ah, caramba, de un personaje de Armero. sí, un personaje de Armero. Entonces, O ahí sea, él- Armero viene del apellido de ese personaje. Sí, señor. Y ahí paró el presidente y en la espalda de un trabajador ahí hizo el decreto. Se llama esta. Exactamente, Armero. cambiando el nombre. Bueno, entonces usted nace en Armero. ¿Estudia en Armero? Sí. ¿Usted recuerda el nombre de la escuela o del colegio? No, porque es un señor de Chaparral, un extraordinario profesor de Chaparral, porque es que pasó algo muy curioso. Sí, señor. En esa época había mucho muchacho, mucho niño en Armero. Entonces el río Lagunilla, que fue el que hizo el daño, pasaba por Armero, o pasa. Entonces los muchachos no querían ir a estudiar. Se iban al río a bañar. Al río porque hay un puente, ¿no? Claro. Y tenía abajo una profundidad suficiente. Entonces ellos, en vez de ir a estudiar, se iban al puente y se tiraban allá, ¿no? Al río. Y como era un pueblo, el alcalde y todas las personas nos conocían allá todos entre sí, ¿no? Entonces todos se iban a bañar al río. No, ellos no. Ah. Ellos no. Ellos sabían quiénes iban, ¿no? Sí. Entonces el alcalde, que era un coronel, se fue, los profesores, los maestros de Chaparral eran dos. ¿Qué hacemos con los estudiantes que no van a estudiar y van allá y están bañándose en el río? Sí. Entonces, ¿verdad? Nombró un policía escolar, de ahí, de los mismos ciudadanos de Armero, que nos conocían a todos, Para que no los dejara ir a bañar. para que fueran a ver, ¿no? Entonces le consiguieron una camioneta al policía y él se iba y decía, cójanlo. Y entonces así fueron cogiendo los ¿Y estudiantes para dónde lo llevaban cuando los para la cogían? escuela, para la escuela. Ah, eso sí. Ese era el castigo. Oiga, Exacto. qué bonita era Colombia antes. Exacto. A la camioneta y de la camioneta a la escuela. Eso. Entonces los llevaban allá y los obligaban a estudiar. Claro. Entonces ya se fue formando ya el criterio de que si se iba a bañar allá, lo bañaban y lo llevaban a estudiar. Primero de baño y luego a estudiar. Sí. Entonces los estudiantes empezaron a ir. Yo no, porque yo vivía en una hacienda con mi papá a 2 kilómetros, con mi familia. Y había otra persona allí muy importante, un señor Coronado, Manuel Coronado, que era especie de líder, ahí, el líder. Y el hijo, como yo era, nos criamos en esa misma época. Entonces, éramos como los más destacados, ¿no? No es por hablar a mi favor, sino que
Coronado y Peñalosa éramos como los hijos de los jefes de la región, como más destacados, ¿no? Los mejores estudiantes. Sí, y nombraron de alcalde, fue en la época un poco difícil. A su papá. No, nombraron al papá de Coronado, de Manuel Coronado, lo nombraron, no, a él no, sino a él no, sí, ellos eran concejales, mi papá y el Coronado, sí, eran concejales. Y hacían algunas labores sociales ahí en la ciudad. Entonces, prácticamente éramos los líderes allá, ¿no? Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, ustedes dos, o sea, las dos familias eran las que mandaban. Realmente. Y las más respetadas. Y nombraron un coronel de alcalde. Y el coronel, como era del Partido Conservador, tenía que atender las cosas del conservatismo. Sí. Entonces, el líder conservador le daba órdenes al alcalde. Y mi papá era muy amigo de los dos. ¿Y era liberal o conservador? Liberal. Bueno, entonces, llegó un momento en que el coronel dijo que había que coger a todos los liberales él estaba haciendo una matanza. ¿Matanza? Sí, cogían los presos liberales, los metían en el día en una volqueta, los llevaban a la madrugada allá, estaban aquí, al río. Óigame, pero esto asusta lo que me está contando usted. Eso es así, eso era así. ¿Usted vivió eso? Sí. ¿Y alcanzó a verlo o se lo contaron? No, me lo contaron. Porque a mi papá, ¿cómo no me iban a contar? Yo estaba en Ibagué trabajando y a mi papá lo cogieron y lo metieron en la volqueta para matarlo. La liberal. ¿Y lo mataron? No porque era amigo del conservador. Bueno. Cuando mi papá lo cogieron y lo metieron a la cárcel para llevarlo lo llevaban a las madrugadas al río Lagunillas, ¿no? Y allí lo cogían al río. A su papá lo cogieron para matarlo. También. Pero no lo mataron. No, pues voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque era amigo del conservador. De acuerdo, pero ¿cómo se dieron cuenta en ese instante para avisarle? Porque es un pueblo. En los pueblos todo se sabe, ¿no? Sí. Bueno, entonces en el día los cogen, los tienen en la tarde en una volqueta, los sacaban allá al río y a la madrugada, hombre perdido. O sea que usted estudió en Armero y después pasó a Chaparral, ¿o cómo? No, ¿O iba aquí? No, de Chaparral vino el profesor, muy buenos profesores. ¿Y dónde estudió usted entonces? Yo estudié ahí la primaria, parte de la primaria. En Armero. En Armero. Y éramos los líderes de los hijos de los dos caciques, ¿no? Sí. Entonces, se le ocurrió a alguien, no sé qué dijo, ¿por qué no nombramos a algunos de los líderes de aquí para que dirijan estos estudiantes y los conduzcan, les estimulen a ir a estudiar? Pero a ninguno le gustaba esa vaina, entonces... ¿Y los cogieron a usted? No, yo no estaba, yo del pueblo me había ido, ¿no? Yo no estaba en el pueblo, pero había el otro compañero, hijo del otro líder, Manuel Coronado, que fue gobernador del Tolima. Sí. Él se dio cuenta de que a mi papá lo habían detenido.
Sí. Claro, el señor era aquel amigo. No, pues está bien, pero bueno, Se fue según del alcalde, claro. Pero usted estudió en Armero y después ¿dónde? en Ibagué. En Ibagué. Ahí hizo el bachillerato. Sí, señor. Empecé en Armero hasta segundo de bachillerato. Y se lo llevaron para Ibagué. Después me fui para Ibagué al colegio del obispo. Claro, yo era El colegio del obispo. del obispo, sí, tenía un colegio él allá. A mí me llevaron al colegio del obispo, ¿no? ¿Nunca tuvo vocación religiosa? ¿Nunca lo convenció el obispo? Ah, no. ¿No? No, sino que allá me encontré con todos los conservadores amigos. O sea, la iglesia era conservadora. Ah, sí, no. Y usted era liberal. Exactamente. Entonces, yo llegué al colegio del obispo a segundo de bachillerato. Y ahí estudié como a 2 años más. Ah, ¿no terminó el bachillerato allí? No, sino que ahí cuando ya estaba en cuarto, pues yo hice una, como que se dice, una trampa, ¿no? Trampa. Sí. Que le dije al compañero mío, que era hermano o hijo del líder liberal, del conservador, le dije, yo no puedo estudiar más porque se me acabó la plata en mi casa, allá somos 9 y no alcanza para tanto. 9 hijos. 9. ¿Usted era el mayor? Yo era el mayor. Entonces, este muchacho Bernal, de apellido Bernal, que estaba compañero mío, muy amigo, se hizo mío en el colegio del obispo también, ¿no? Lo ayudó a salir Entonces le conté a él, y él le contó al hermano, que el hermano era senador. ¿Y entonces qué hicieron con usted? Lo nombraron con senador, era senador el hermano del amigo que estudiaba. ¿Pero qué hicieron con usted? ¿Llegó a cuarto? Entonces, exactamente, le conté y me llevó el hermano del que estudiaba conmigo ahí, le contó al hermano político. El político se fue, me quería también mucho, se fue donde la secretaria de Educación y le contó mi tragedia. ¿Y usted ahí terminó? No, yo llegué ahí y me presentaron a la secretaria de Educación. Y ella me dijo, el líder conservador, pues le dijo a ella que tuviera cuidado con mi tal, es decir, que me ayudara. Entonces ella me dijo que regresara en una semana. A la semana volví y me dijo, le tengo una solución. Y así, se va para el colegio del Líbano, Tolima. Ah, lo mandaron al Líbano, Tolima. Es un colegio becado por el gobierno. Estábamos en la época de la violencia española de Franco en España y estábamos llenos de profesores españoles en Colombia. Ajá. ¿Usted tal vez te acordará de eso? Sí. Bueno, sí. entonces allá había un grupo de profesores en el colegio Isidro Parra, se llamaba el colegio. Y allí había químicos, médicos y de ¿Y todo. usted terminó el bachillerato ahí? Ahí terminé el bachillerato. ¿Y qué estudió? ¿La medicina dónde la estudió? No, ahí entonces terminé lo siguiente, que los estudiantes que estábamos ahí estudiando salimos muy buenos bachilleres. Y el gobierno se le ocurrió en esa época traer una española a que hiciera unas pruebas para hacer una selección, porque no cabían las solicitudes. Claro. Entonces trajo una con el criterio de que rajara los que más pudiera, ¿no? Sí, señor. Entonces nosotros fuimos 6 del Líbano bachilleres a ese examen. Íbamos para medicina. ¿Y pasaron el examen? Pero sí, verá, llegamos allá a Bogotá a presentarnos al examen y éramos 6, ¿no? Entonces la española llegó gritando, ¿no? Gritando. Aquí el examen es muy estricto, el que coja un papel se lo anulo y anula la entrada y nos dijo un poco de cosas, ¿no? Y nos pasaron una hoja a cada uno para que la llenara Sí. cuando ella dijera. Entonces nosotros los del Líbano, pues participamos, ¿no? Y nos dieron la hoja. Bueno, y de los seis, ¿quién salió? De los 6, todos los 6. ¿Todos los 6 pasaron? Sí, pero presentamos el examen. Claro. Presentamos el examen
y la profesora que vino de España gritando casi no nos dejaba trabajar. Sí, pero bueno. El que me entrega el pasaje, le hablo a otro, le cancelo, tal. Y nosotros, los del vivo, nos cogimos en la hoja esa. Digo, cuando yo diga de la orden, me van entregando la hoja. Nosotros cogimos esa vaina, Digo, todavía no lo he pedido, digo, no importa, pero ya la hicimos, véala, pasamos todo. Todos. Y entonces, entramos a la estudiar a medicina. ¿Dónde? Entonces yo entré a la Facultad de Medicina. ¿Dónde? La Nacional. En Bogotá. Bogotá. Ahí, pues, estudié, pero, a ver, perdón, me recuerdo. Pasó a la Nacional de Bogotá a estudiar medicina. Sí, estudié, exactamente. ¿Y ahí terminó medicina? Ahí terminé medicina. Muy bien. Sí, Cuando ya entonces termina usted, vino la época de la medicatura rural. vino la época del año rural. Entonces había que hacer 2 años previos para graduarse. ¿Ves? Sí. Uno terminaba los estudios. Sí, hacer el año rural. Exactamente. Entonces, yo, pues resulté... ¿A dónde le tocó? No, me calificaron bien. Resulta que el profesor, doctor, yo me acuerdo ahora... Bueno, pero el año rural, ¿dónde lo hizo? Aguarde y verá. Aguardo. Yo llegué y presenté el examen con el profesor último año de medicina. Sí, señor. Y resulté con una calificación extraña, ¿no? Muy buena. Entonces yo me fui al profesor, le dije, profesor, vea, usted está así equivocado porque me ha puesto, yo no soy el mejor del colegio, del curso suyo. Dijo, no, pero yo lo necesito, yo lo necesito aquí a usted. Óigame. Me dijo, Óigame, fue usted. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Es que este hombre que estamos entrevistando, señores, esto es una dicha. 101 años de edad, una memoria prodigiosa. Estudió en el Tolima, pasó a la Nacional, se gradúa de médico, hace el año rural, ¿dónde? Espere si verá. Bueno, me tiene. Yo llegué como le digo, a terminado el bachillerato. No fue donde el profesor, profesor, dijo, exacto. Oiga, esta nota de ahí, está muy buena. sí, ya él los tenía calificados, entonces a mí me escogió para que lo acompañara en la docencia. O sea, no le dejaron hacer el año rural, no, sino que le dijeron, venga, haga, el profesor. Porque yo le dije, profesor Pedraza, profesor, usted se ha equivocado porque me ha calificado. Sí, yo no soy el mejor del curso suyo. Pero ¿no? El profesor dijo que me sí. Dijo, vea, el ayudante que yo tenía aquí, se me fue para se fue a hacer le toca a usted trabajo a un hospital. Muy bien. Lo reemplaza usted. Y me dejó el puesto que él tenía libre. Entonces, o sea que el año rural lo hizo usted en la universidad. A usted lo escogí por eso lo califiqué mejor, porque lo necesito. Bueno. ¿Y lo dejaron en la universidad? Me dejaron en la universidad. Bueno, termina los 2 años y sigue en la universidad. Yo los terminé ahí. Tampoco. No. Ahí llegué a hacer mi vaina y ¿sabe qué era lo que tenía que hacer? Por la mañana acompañarlo a él en la clase con los estudiantes. Sí. Y en la tarde me tocaba ir a disecar cadáveres para la clase al día siguiente. ¿Disecar cadáveres? Para la clase siguiente, por ejemplo, teníamos que mañana toca hígado, entonces me tocaba ir a... ¿Qué cubeta es tal? Entonces me iba después de almuerzo a buscar mi gaveta, a buscar el cadáver y a disecarlo para alistar la lesión del día siguiente. Y a traer el hígado. Para tenerlo ahí, sí, porque lo teníamos en el mismo cadáver. Claro.
Bueno, así, entonces yo me aburría de eso. ¿Se aburrió de eso? Me aburrí de esa vaina. Pero Y de ahí se fue para Buenaventura. no, sí, entonces de ahí yo me aburrí y me fui para el Servicio Cooperativo Interamericano, ¿Dónde que quedaba? quedaba en el mismo edificio de la Escuela de Medicina. Y ahí lo mandaron para Del Buenaventura. ministerio donde estaba el ministro de Salud. Y de ahí lo mandaron para Buenaventura. No. Ahí yo me pregunté, ¿hay alguna beca para medicina rural? Pregunté en la dirección. Y le dijeron que sí. Me dijeron, sí, hay una. ¿Para dónde? Para Johns Hopkins en Baltimore. Ah, caramba. ¿Les gustaría? Y dije, claro, claro. Pero sin saber inglés. No sabía inglés. No. ¿Y se fue para allá? Me fui para allá, porque me mandaron, me dijeron, entonces la acepta, sí, entonces vaya para la embajada, que lo necesiten en la embajada, y me fui a hablar con el embajador. ¿Cuántos años estuvo en Estados Unidos? Pues yo estuve allá en Washington, tuve que estar ahí 6 meses en inglés, Sí. y luego en octubre pasamos ya el resto, año y medio, a Baltimore. ¿Y sale de allí para Buenaventura o todavía no? No, de ahí salgo me quedo en Washington estudiando inglés, No, sí. y en después a Baltimore. octubre me voy para Baltimore Bueno. a estudiar ya la carrera. Mire, yo tengo que interrumpir porque con usted hay que hacer un segundo programa. No hemos llegado a Buenaventura, No, imagínese. es que no volví. Pero usted no fue a Buenaventura. Sí. Bueno, pero entonces un momento. No me cuente nada porque tengo que decirle a los televidentes Ya. que don Carlos Arturo sigue conmigo para un segundo programa porque me tiene que contar cuando usted se iba Sí. remando en canoa en los esteros de Buenaventura. Resulta que Pero no me lo cuente ahora. fue la época en que mataron a Gaitán. Bueno, En el- señores, en el antes de 40. dejar hablar a Carlos Arturo, lo tengo que despedir. No, pero no es un irrespeto. Simplemente estoy feliz. Quiero hacerle un segundo programa y ustedes lo entenderán. Por hoy nos tenemos que ir. Los invito a un próximo programa con don Carlos Arturo. 101 años, qué envidia. 101 años. Y él está feliz. Y si no lo paramos, la cosa sigue de largo. Hasta el próximo programa. Arriba ese ánimo con Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada.